Creo que te filmando. Bueno, Virginia, gracias por estar hoy accediendo en una semana tan complicada a este interrogatorio que te queremos hacer acerca de lo que son los espacios de memoria. Estamos en un bloque en el que estamos hablando de museos y ciudadanía y queríamos saber un poco cómo se conquistó este lugar para la memoria y cuáles son las derivaciones a partir de ese primer ejercicio. Bueno, la historia de ocupar este lugar, de conquistarlo para la memoria, es más antigua que el momento de conquistarlo y tiene que ver con la lucha histórica de los organismos de derechos humanos, el reclamo por este lugar de los hijos, de los familiares, de las abuelas. Concretamente, a partir de la Ley de la Memoria, que es una propuesta de la Comisión de la Memoria, conquistamos este lugar. Y fue un periodo súper interesante porque antes de que este lugar existiera todos pensábamos en este lugar y qué íbamos a hacer. Por ejemplo, una de las arquitectas que trabaja aquí, Natalia Ferrero, hizo su tesis de arquitectura pensando este lugar como museo del sitio y no lo teníamos, funcionaba todavía la policía y tal. Luego, cuando Ludmila aceptó ser directora de este lugar, dijo un archivo de la memoria, un lugar en el que no había un solo papel, un archivo vacío. Entonces hubo que también pensar la ley de la memoria y pensar que esa ley nos facultara para ir en búsqueda de la documentación. Así que todo lo fuimos haciendo como desde antes, anticipadamente. Cuando por fin ocupamos este lugar, derribamos ese muro que invisibilizaba el circuito represivo, había que empezar a hacer en un proceso que también es lindo y sigue siendo lindo porque es muy colectivo. Aquí todas las decisiones se toman colectivamente, cada lunes hay reunión de todo el personal, discutimos, peleamos todo, hasta el color del fondo de una postal que vamos a hacer. Y está bueno eso, porque esto nos da pertenencia, un trabajo en equipo muy fuerte y una solidez en el posicionamiento de este lugar, ¿no? Como pensamos en diferentes áreas, a partir de qué posicionamiento. Desde el área nuestra, que es pedagogía de la memoria, por ejemplo, hay un consenso desde el trabajo colectivo, desde la participación, de ser muy freireanas y insistir en esto de que los aprendizajes más importantes de niños y jóvenes es desde sus pares. Y también de desestructurar la lógica un poco de la escuela, de articular con la escuela para compartir prácticas, hace que no estemos transmitiendo desde un solo lugar, sino que junto con los chicos y los jóvenes que vienen podamos contar este lugar y podamos escuchar, ¿no? Queremos ser un museo que escucha absolutamente. Y en cuanto a la documentación, si bien hay mucha discusión en torno a eso en otros sitios y en este es un museo del sitio y un archivo que desarchiva, como le gusta decir a la líder nuestra, a Ludmila, porque los documentos son públicos, porque queremos que sean públicos, porque difundimos, porque todo lo que es de libre acceso lo editamos, lo convertimos en material de trabajo, en revistas, en libros, igual en material fotográfico. Y tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con pensar un museo abierto, con sumar la palabra del otro y con producciones que se hacen en este lugar para acompañar las salas, las muestras, las actividades. Bueno, igual comunicación, no me quiero olvidar. Redes, por ejemplo, que es un espacio que trabaja en toda la provincia, recogiendo experiencias de derechos humanos, en recuperación de memorias locales. Bueno, el equipo de investigación que trabaja fuertemente con los documentos. Cuando decís que es un museo abierto, ¿no? Que por experiencia sabemos que realmente funciona así,
Obviamente lo más importante aquí son los archivos y la memoria que guardan esos archivos. ¿Cómo sentís que se articulan las exposiciones con esa información? Y me refiero también al modo en que ustedes diseñan estas exposiciones, que entiendo que siempre es en contacto directo con madres, abuelas e hijos. A veces en contacto directo y a veces dependen las muestras de nuestras propias prácticas como institución. Por ejemplo, la muestra El monstruo imaginario, que es de la Escuela Carbó, surge a partir de que nosotros como institución le solicitamos al Carbó los documentos que tengan entre el 75 y el 83. El Carbó dice que no tiene nada. Cuando se produce la toma de escuelas, los chicos se quedan una noche y descubren en un altillo bolsas con documentos, se fijan la fecha, las fechas eran 76, 77, no tocan nada, estoy hablando de jóvenes secundarios de 15, 16 años, sacan fotografías de esas bolsas y vienen aquí. Esto para nosotros fue genial porque significa que los chicos primero tienen conciencia de que el documento es importante y que ellos no pueden tocarlo, traerlo ellos, etc. Y también tienen confianza en esta institución, en la recuperación de esos documentos, porque vienen aquí a contarnos lo que encontraron. Con lo cual solicitamos al Carbó con prueba fotográfica la documentación y nos la da finalmente, que son 1500 circulares. Entre esas circulares, que son 1500 y las hemos leído todas y todo lo demás, pensamos qué hacer con eso, más allá de digitalizarlo y devolverle al Carbó todo digital y todo limpio, más una caja de todas las circulares en CD, cómo hacer para difundir eso al resto de las escuelas, para que busquen las memorias de sus propias escuelas. Entonces con una muestra. Y así es que viene un curador y arma una muestra a partir de esta práctica de búsqueda de documentos. Y entonces a partir de ahí el Carbó y otras escuelas vienen a esta muestra y aportan desde sus lugares. O sea, la reflexión más interesante de esto es que prácticas del autoritarismo subsisten en las instituciones, por ejemplo en las escuelas. Entonces todo el tiempo aparece si les ponen trabas para organizar el centro de estudiantes, si hay participación, si el reglamento es el mismo que había en la época de la dictadura, porque no se ha ido cambiando, porque no se discute. Entonces la muestra no es porque nos gusta un artista, traemos esta muestra, sino que van ocurriendo desde nuestras propias prácticas, ¿no? De las diferentes áreas. La de exilio que abriremos seguramente el mes que viene es igual, ¿no? Ahí está la necesidad de pensar el exilio, que es algo que ha ido quedando como relegado de las investigaciones y de las muestras, pero también a partir de personas que vienen y cuentan su exilio, de fotografías, de cosas que nos traen. Entonces el área de comunicación y de historia oral piensa en una muestra de exilio con un libro enorme donde las personas que estuvieron exiliadas vienen a escribir su historia. Y también ocurre desde la demanda, desde la práctica, desde colectivamente ver en qué cosas podríamos o nos gustaría avanzar. Y siempre es como todos juntos, o sea, cuando se abra la muestra de exilio, los niños y los jóvenes van a recorrer en lugar de la muestra de Carbó, que por cierto se la vamos a donar a la Escuela Carbó para que quede ahí. El recorrido con los chicos y los jóvenes va a ser sobre el exilio y ahí van a volver a aparecer relatos. Siempre aparece un chico que dice: sí, yo tengo una vecina que estuvo exiliada y ella tiene fotos, no sé qué, y esto es lo que va haciendo que esta frase de que la memoria está siempre en construcción sea más que una frase, sea una práctica cotidiana que involucra siempre al otro, como son los procesos de memoria. Claro, y aparte el hecho de estar trabajando las muestras desde lo que está aconteciendo en la sociedad cordobesa o en Argentina, me imagino que involucra al público de modos muy diferentes. No solamente a los alumnos de escuelas que vienen y pueden poner eso en
voz propia, sino ¿cómo ves vos el uso del público, de los vecinos de Córdoba, el uso de este espacio por parte de ellos? Esto ha ido cambiando tanto con los niños y los jóvenes como el público en general o los grupos, porque en realidad nosotros siempre nos hemos propuesto desescolarizar el área, ¿no?, de pedagogía de la memoria, que no se piense como un lugar solo para las escuelas. Entonces vienen muchos grupos, organizaciones campesinas, políticas, centros vecinales, gremios. Entonces, bueno, cada colectivo de personas tiene como sus propios intereses y sus propias historias también, que siempre aportan al relato que uno va construyendo también con el tiempo. Pero lo interesante es poder ver los libros de visitas, porque los libros de visitas al principio, tanto el de los niños y jóvenes como el del público en general, decían cosas lindas, pero en el estilo de sigan así, sigan trabajando, gracias por traer estas memorias, no sé qué. Y sin embargo, en los 3 últimos años, cuenten con nosotros, dejo mi teléfono, trabajo en tal lugar, podrían venir. Bueno, de hecho tenemos acuerdos con instituciones como la universidad o las escuelas, y hay jóvenes trabajando de voluntarios o como becarios. O sea, en el área de pedagogía de la memoria, que éramos 2, somos 13. O sea, las otras 11 son becarias o voluntarias, o hicieron su pasantía con la secundaria y se quedaron, le decimos quedantes de estas pasantes, porque llevan 3 años, empezaron haciendo recorridos, diseño de talleres, ahora están escribiendo, están produciendo material para otros educadores populares. O sea, esto es lo que, cuando uno dice participar, está diciendo formar parte en la toma de decisiones. Claro, exactamente. Y esto es como lo que va ocurriendo. Así que no sé si te contesté. Sí, absolutamente. Mencionaste algo que me resulta muy interesante, y es el tema de la pedagogía de la memoria. ¿Qué es la pedagogía de la memoria? En realidad no te puedo decir qué es, porque es algo que está en construcción, pero sí tiene que ver primero con llamarnos, como al principio, área de educación, que es como lo pensábamos antes de abrir el sitio. Esto ocasionó, y estuvo bueno, ocasionó que estuviéramos trabajando muchos años solo con la demanda, porque eran tantas las escuelas. Entonces nos dimos cuenta, en principio, que educación se vinculaba directamente con la escuela, que estaba bueno, pero que también queríamos que viniera el público en general, los gremios, lo que te dije antes. Y por otro lado, también un ejercicio como de humildad, ¿no? De decir quiénes somos nosotros para tener un área de educación que eduque a quién. Empezó a hacernos ruido con nuestra práctica de educación popular. Entonces, esta pedagogía de la memoria, que se va construyendo colectivamente en diferentes lugares, que hay como retazos de construcciones, está bueno porque en principio atraviesa todas las disciplinas, desde un matemático que más allá de enseñar las operaciones o los algoritmos, también puede transmitir la matemática que estuvo prohibida, a qué responde o respondía la matemática moderna, a qué se pretende con la enseñanza de la matemática, más allá de la destreza en operar, ¿no? Los algoritmos. O cualquier disciplina está atravesada por la pedagogía de la memoria, que tiene que ver con hacer memoria de cómo llegamos acá, o qué cosas del pasado reciente nos están atravesando como ciudadanos, como personas, cómo este periodo del terrorismo de Estado nos atravesó a todos, y cómo a eso cómo le pones el cuerpo, la palabra, la producción, ¿no? Y es haciendo ejercicios de memoria. Y no es un ejercicio para la escuela o para los docentes, es un ejercicio para todo el mundo,
para todas las personas, por lo menos para todos los cordobeses, ¿no? El solo hecho de pensar el carnaval que acabamos de celebrar en estos días y de ver los edictos de prohibiciones y de normativa que imponía la policía para el carnaval, a mí no me pasó nada, puedo decir tranquilamente. Sin embargo, si uno se pone a pensar todo lo que se ha perdido en términos de construcción de carnaval popular, desde San Vicente a todos los barrios, hay como todo, y eso me pasó a mí también, porque hoy el carnaval está más en la tele que en mi barrio, claro, digamos, ¿no? Claro. Tiene que ver un poco con eso. Me animo a hacerte la última pregunta, porque sé que estás con poco tiempo. No, todo bien. Este espacio, ¿no? Que es un espacio, como todos los museos, pero un poquito más, es un espacio que tiene alma. Al menos eso es lo que uno siente cuando llega. Es un espacio que recupera una historia trágica de la Argentina. Sin embargo, es un espacio maravilloso. ¿En qué decisiones o qué miradas estuvieron en juego para decidir que la gente se sienta bien en un espacio de tanto horror? Sí, en esto también hay decisiones políticas consensuadas, y así como la más general, digamos, tiene que ver con no reproducir el horror, porque reproducir el horror nos haría ponernos casi a la par de los que produjeron el horror. También hay una cosa, y esto es subjetivo mío, o sea, yo no quisiera que nadie sintiera ni la milésima parte de lo que yo sentí estando secuestrada aquí. Una cosa así como maternal también, cuando vienen los chicos y me preguntan, les digo esto, chicos, yo los amo, pero no quiero que nadie sienta esto, sino que podamos pensar qué manera de transmitirlo desde la alegría. La alegría es un componente, es una categoría política, claramente. Entonces, tampoco negamos el horror y también pensamos algunos ejes que tienen que ver con que el terrorismo de Estado construyó una sola categoría de oponente político, el que llamó delincuente subversivo. Entonces, todos eran delincuentes subversivos y así aparecen los documentos. Tanto un cura, una maestra, un obrero de Fiat, un pibe de secundaria, una madre embarazada, un homosexual, todos eran delincuentes subversivos. Entonces esto, que tiene claramente el sentido de quitar humanidad y de disolver identidad, de diluir identidades, de desaparecer no solo el cuerpo, sino la historia de vida de cada uno de los cordobeses, es lo que nos animó a pensar en estas salas de historias de vida, donde la familia hace un álbum, donde cuenta lo que quiere de eso, pero para la transmisión es genial. Por ejemplo, este es el de Silvina Parodi. Silvina era nadadora, es la nieta de Sonia Torres. Entonces los chicos que vienen hoy justamente, viene una escuela de Barrio Jardín y todos van al mismo club donde nadaba Silvina. Entonces Silvina está más cerca y Silvina tiene una vida, porque también lo que dicen los familiares y pensamos nosotros es que lo primero que hubo para mostrar el horror y para mostrar la magnitud fueron las fotos que les quedaban en ese momento, que solían ser carne, blanco y negro. Entonces esto de mostrarlos vivos, alegres, jóvenes, porque si no el recuerdo o la foto esa congelada es la foto de la muerte, nada más, que no la negamos, por supuesto, claro. Pero esta persona hay como que de alguna manera devolverle la identidad que el terrorismo de Estado quiso hacer desaparecer. Entonces cuando vienen los grupos y ven que hay fotos de compañeras y compañeros casándose en una fiesta, tomando fernet, leyendo, bailando, arriba de un árbol, nos permite como de construir esta categoría única que construyó el terrorismo de Estado, y también de construir estos supuestos que siguen circulando y que se construyó después en democracia, que es la teoría de los dos demonios, claro, donde estaban los malos y el ejército bueno que vino a salvarnos de los malos. Esto que parece que es antiguo
son supuestos que siguen circulando, por lo menos en las escuelas, ¿no? Entonces el poder abrir eso y poder mirar cosa por cosa, poder otorgarle identidad y también romper esquemas de pensamiento que se construyeron muy fuertemente desde los medios. Entonces todas estas fotos eran guerrilleros. Y de pronto decís, no, hay policías que fueron asesinados por sus propios compañeros policías porque se negaban a la tortura o porque cuestionaban los métodos. Hay monjas, hay curas. Y hay también militantes de las organizaciones armadas, eso también hay que decirlo. Pero también hay que decir que las organizaciones armadas fueron prácticamente destruidas antes del golpe, ¿no? Y bueno, todo esto es más complejo. ¿Cómo contar esto sin que uno se angustie mucho y no quiera volver nunca más? Claro. Y bueno, desde las historias de vida, desde las infancias, desde empezar el relato de Pelusa diciendo que todas las niñas estaban enamoradas de él y después todas las militantes del PRT y que jugaba pésimo al fútbol y que medía como 2 metros y que era un alumno más o menos, tampoco era que eran héroes. Claro. Entonces esta cosa va como acercando a esta generación y en el ejercicio de consumo cultural que les apasiona, muy gracioso porque aparece Charlie, Spinetta, el rock nacional, el folclore, los jóvenes. Claro. Entonces ellos mismos dicen, no son tan viejos, porque al principio dicen, ¿quiénes son estos viejos? Son fotos en blanco y negro. Entonces, bueno, esta manera de humanizar esas vidas es una mirada política que tiene que ver con estas construcciones tan sólidas que sistematizó el terrorismo de Estado. Y luego el disciplinamiento, por ejemplo. Como este lugar es de intercambio, es un lugar donde se produce y lo que los jóvenes producen queda acompañando a los objetos de memoria. Y también permite de alguna manera articular con la escuela, pero también poner en cuestión algunas prácticas escolares que no son culpa de las docentes, son la consecuencia de un sistema que siempre ha sido vertical, que siempre ha sido autoritario y que siempre ha tenido los bancos clavados al piso mirándole la nuca al compañero. Entonces, remover eso es junto con los docentes. Y bueno, son prácticas un poco provocativas. Y esto está bueno, porque esto es lo que anima a construir más cosas, a volver, a hacer pasantías, a quedarse en el lugar, a apropiarse, ¿no? Y apropiarse de la memoria y sumarse a participar en esa construcción, y es construir ciudadanía, porque si no, no hay que enseñarle las señales viales y listo, estamos. Exactamente. A mí es un espacio que siempre me conmueve, escucharte a vos también, así que te agradezco profundamente esta breve entrevista y doy fe de que es un lugar para venir y para quedarse y para romper con estructuras, y creo que lo que más me gusta de lo que has dicho es que es un espacio provocativo, provocador. Bueno, muchas gracias a vos.